En el anterior vídeo os estuvimos explicando la acción del calor sobre los microorganismos y cómo la temperatura era un factor externo ambiental que influía en la supervivencia y crecimiento o destrucción de los microorganismos. Pero ¿qué es lo que pasa con el frío? Cuando sometemos el alimento a bajas temperaturas, los microorganismos se destruyen o se paralizan. ¿Hay algún microorganismo o algún parásito que sí que se destruya a bajas temperaturas? Estas y otras preguntas os las resolvemos en este vídeo. Dale al play. ¿Qué efectos provoca el frío en el desarrollo y multiplicación de los microorganismos? Las bajas temperaturas ocasionan la disminución de velocidad de crecimiento de los microorganismos. No se destruyen, sino que se paraliza su actividad. A temperaturas de refrigeración, aproximadamente de unos 4 grados, los microorganismos poco a poco se van paralizando. Esto es de gran importancia, ya que aquellos alimentos que estaban previamente contaminados, cuando se guardan en refrigeración, su actividad empieza a paralizarse. Pero cuando se aumenta la temperatura, entonces empiezan otra vez a crecer. A temperaturas de congelación, aproximadamente de unos menos 18 grados, la actividad se paraliza completamente y podríamos decir que las bacterias están durmiendo la siesta, hasta que se vuelve a subir la temperatura y entonces de nuevo vuelven a crecer. ¿Qué le sucede a los microorganismos a temperaturas de refrigeración? Si bien es cierto que el frío es una buena técnica para poder conservar las cualidades organolépticas y sensoriales de los alimentos, no se considera una buena técnica de esterilización del producto, ya que los microorganismos no se destruyen. Por tanto, cuando el alimento se encuentra en temperaturas de refrigeración, lo que se va a hacer es que se va a retardar el crecimiento microbiano, crecimiento enzimático y de reacciones químicas. ¿Y qué le hace la congelación a los microorganismos? En la congelación se detiene el crecimiento de estas bacterias. Lo que va a provocar esta temperatura es un estado de inactividad hasta que la temperatura se vuelva a recuperar. El motivo principal de esta situación es la transformación del agua en cristal, es decir, en estado sólido. Por tanto, estos gérmenes no pueden utilizar el agua en sus reacciones y por tanto no se multiplican. ¿Los alimentos congelados están totalmente libres de gérmenes y de parásitos? Lamentablemente no. Recordar que estamos comentando que a temperaturas de refrigeración y congelación no hay ningún aumento de la actividad de los microorganismos, sino que se quedan durmiendo, su actividad se queda latente. Pero sí que existe una excepción que puede que a muchos nos venga a la cabeza, en el que las temperaturas de refrigeración o congelación sí que van a matar a ese parásito, y es el anisakis. Este se encuentra en pescados de agua salada, pero no de agua dulce. Y cuando tenemos la larva viva en pescados que están en crudo o poco hechos, en salazón, ahumado o en vinagre, o la comida japonesa, hay mayor riesgo de la anisakiasis. Pero lo podemos prevenir. En casa tenemos que eviscerar el pescado y aquellos pescados que queramos tomar en crudo, poco hechos, en vinagre o en salazón, tenemos que congelarlos al menos 5 días a temperaturas de menos 20 grados, en un congelador de unas 3 estrellas. En la restauración colectiva, en lo que se llama la hostelería, bares y restaurantes, nos tenemos que sujetar a la normativa, en la que indica que cuando se sirva ese pescado crudo o poco hecho, se debe de congelar al menos durante 24 horas a temperaturas de menos 20 grados o menos. La diferencia entre los congeladores de casa y los de la hostelería tiene que ver con la potencia, ¿vale? De ahí la diferencia también de tiempo que está el pescado en congelador. ¿Por qué es tan importante no romper la cadena del frío en los alimentos crudos? La cadena del frío es un sistema formado por diferentes pasos en el proceso de refrigeración y congelación necesario para que los alimentos perecederos o congelados lleguen en perfecto estado en casa. Al final, lo que se pretende es garantizar una buena seguridad alimentaria y salubridad de estos alimentos. Porque en el caso de que la cadena del frío se rompa, esta es irreversible y podría comprometer la seguridad de los alimentos. Y la última pregunta, y quizás una de las más escuchadas, es ¿por qué no se puede volver a congelar alimentos crudos que ya han sido previamente descongelados? Y existen dos motivos. El primer motivo es porque se rompe la cadena del frío.
Y el segundo es que porque puede favorecer el crecimiento de más microorganismos. Cuando tenemos un alimento en refrigeración o congelación, el agua está en cristales, está en estado sólido y por tanto, como hemos dicho, los microorganismos no la pueden utilizar para sus reacciones químicas. Pero cuando rompemos esa cadena del frío y el agua que está en estado sólido pasa a estado líquido, al estar ese agua libre, los microorganismos sí que la pueden utilizar para su supervivencia y por tanto hay un crecimiento de estos en el alimento. Esto está relacionado con ese crecimiento por el vaivén de temperaturas. Pensar que cuando un alimento que está a temperatura de refrigeración tiene microorganismos, recordar que se queda durmiendo. Cuando lo pasamos a un estado de congelación, se paraliza la actividad. Pero en el momento en el que poco a poco vamos descongelando ese alimento, y además si no lo hacemos de forma correcta en la nevera o en microondas, puede favorecer el crecimiento de microorganismos. Es decir, se despiertan esos microorganismos y pueden empezar a crecer. De esta forma, si queremos volver a congelar estos microorganismos, esa disminución poco a poco de la temperatura hasta que llega a temperaturas de refrigeración y congelación y se queda durmiendo, también puede favorecer más crecimiento de estos microorganismos. Así que recordar que los dos motivos por los que no se puede volver a congelar un alimento que ya ha sido descongelado es por ese crecimiento y ese vaivén de temperaturas y porque se rompe la cadena del frío. Así que espero que hayan quedado resueltas todas las preguntas en relación a la acción del frío sobre los microorganismos y si quieres aprender más, no olvides apuntarte a nuestro curso de manipulación de alimentos.